Hola, ¿cómo estás, Richard? Muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder saludar a mi querida Tacna desde aquí. Ujú, correcto. Quisiera empezar con un tema que seguramente usted conoce porque fue ministra de Justicia y por ende también ha estado relacionada con el trabajo del INPE. Tiene que ver con la salida de Antauro Humala, que de alguna manera muchos han respetado finalmente la decisión que se dio, pero ahora surge una nueva controversia y la Defensoría del Pueblo ha invocado de que se realice una investigación. Leo textualmente parte de la información, dice, como Defensoría del INPE, como Defensoría del Pueblo, pedimos al INPE investigar el otorgamiento de beneficios y evaluar la nulidad si es que corresponde. El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ha intervenido, pues hay planillas que reconocen las labores manuales que ahora niega haber realizado. Amerita una investigación prolija, señaló la defensora del pueblo. ¿Cómo entender este procedimiento que se aplica en la justicia peruana a muchos reos también en los penales en nuestro país? Mira, yo creo que las cosas se han dado como se tenían que dar, ¿no? Primero que hay que defender la legalidad de la Uh -huh. decisión de una redención de pena por trabajo aplicada por el INPE en términos de computar plazos. O sea, yo creo que eso es lo que corresponde, más allá de quién se trate, porque impacta en la vida de 80.000 privados de libertad que ven en la oportunidad de trabajar y de estudiar efectivamente una forma de redimir sus culpas y que además es productivo. O sea, hay un programa que se llama Cárceles Productivas que ha ganado premio a mejores prácticas y que facturó más de 120 millones de soles el año que nosotros lo implementamos, ha continuado hasta ahora. Uh Es un -huh. excelente trabajo liderado en su momento por Carlos Ode Vázquez, que significa que el 30% de la plata que ellos puedan producir con RUC, con cuenta en el banco, digamos, con formalidad, queda para ellos. El otro 30% se asigna a su familia, a la familia que ellos definan. Uh -huh. El 30% se asigna al pago de la reparación civil. De este país nadie paga reparación civil. Y el otro 10% se asigna al mantenimiento de talleres. Y eso ha funcionado. ¿Cuál es el problema de la redención de la pena por trabajo en el Perú? Que la oferta de trabajo y de educación no cubre al 100% de los privados de libertad. Con las justas atiende a la mitad de la población. ¿Con qué tipo de cosas? Con pintar Hello Kitty. O sea, eso es verdad. Hay CEPROS, o sea, un organismo que se encarga de todos los temas productivos, el trabajo, y otro que se encarga de todos los temas educativos. Y tú para poder validar una horas de trabajo o estudio, días en realidad, porque es Uh por -huh. día, no por hora, días de trabajo y estudio por día de pena, ya sea 5 o 7, que era lo que aplicaba el caso de Antauro, tienes que tener una firma del funcionario que le hace seguimiento a ese trabajo que tiene que haber sido reconocido previamente por el INPE. Entonces, lo primero que se hizo me pareció bien y además yo me sumé a la defensa de la potestad del Instituto Nacional Penitenciario en vía administrativa, que es como funciona, Uh -huh. de sumar y restar y autorizar la salida por cumplimiento de pena por redención. Sin embargo, también se dijo con toda claridad, y lo dijimos todos los que trabajamos cárceles, Pérez Guadalupe, el propio Zoe, Gilmar Andía, y lo dijeron también expertos penalistas, hay que esperar la resolución del INPE para ver qué cosa es lo que se le ha validado. Y ya luego se evaluará si eso que se ha validado está o no está dentro del INPE, reconoce como trabajo. En su momento, Beto, el periodista, hacía trabajos de lectura, por ejemplo, en Ancón 2, él iba a leer y leían a Dostoyevsky, leían los clásicos, y eso no se consideraba trabajo y estudio porque nunca lo reconoció el área de educación como un mecanismo para compensar horas. Y lo intentamos por todos los medios y finalmente no se pudo. Entonces, es un error que ha cometido Antauro, por supuesto, por esta soberbia absurda de maltratar algo que es real en las cárceles del Perú, y es que por un tema de espacio, por un tema logístico, por un tema de capacidades, gran parte de la oferta laboral es un trabajo manual y el mayor trabajo manual, por ejemplo, en Castro es el trabajo en cerámica. Y penales como el penal de Quencoro, por ejemplo, en Cusco, producen gran parte de los souvenirs que se venden en Cusco. Y todos los toritos de Pucará, que ahora se han puesto Uh tan de -huh. moda, son producidos en el penal de Lurigancho. Entonces, subestimar el espacio de recuperar la autoestima, la dignidad y la humanidad de un privado de libertad a partir del trabajo manual, me parece que es lo primero que yo no apruebo en
manera como se ha expresado el señor Antauro. Y ya lo segundo es que él no decide, ni nadie, lo que el Estado valida como trabajo o estudio. Eso está previamente aprobado. Y el gran perjudicado acá es el penal de Villa Mercedes, donde él cumplió su condena. Este penal de Villa Mercedes está dentro de los penales de Lima, pero fuera de la posibilidad del 100% de control de parte del INPE, porque es un penal para militares. Y el tema aquí es bien sencillo. Quien va a tener que responder por eso es el funcionario que firmó ese documento. Y si ya el propio beneficiario de la redención dice, yo no hice eso, evidentemente todo lo que sea Hello Kitty se anuló. Y con eso, el cumplimiento de la pena de redención por trabajo y estudio también se anuló, y lo más probable es que el señor Antauro regrese al penal. Correcto. Creo que usted nos ha dado todo un panorama que nos permite entender aún mejor este problema. Y creo que sí, incluso aquí en Tacna, entenderá, en la zona sur de nuestro país, muchos simpatizan con las ideas del señor Antauro Humala, ¿no? Y han visto con buenos ojos de lo que finalmente se decidió con la libertad, pero en lo personal, y creo que para muchos aquí, ha sorprendido de que el mismo Antauro Humala rechace aquello que supuestamente se validó para justamente lograr esta libertad. ¿Usted cree, y me parece interesante el ángulo que usted le da, que más que intentar desacreditar la validación o no, es un tema de soberbia? No sé si usted nos puede ampliar un poco acerca de ese punto interesante que usted toca. Mira, yo no quiero, yo no comparto, por supuesto, la posición de Antauro, respeto a sus seguidores y cada quien tiene derecho a identificar los liderazgos que identifique, y yo lo respeto, siempre he respetado además eso, y creo que en el diálogo y en el encuentro es que podemos ver aquello que nos une. Sí, por supuesto, comparto toda la preocupación por el tema social, pero no creo que la destrucción y la violencia sean el camino para nada. Siempre he sostenido, que es lo que aprendí además en Tacna, que la violencia es el recurso de los incapaces. Nosotros pudimos sobrevivir a tiempos muy difíciles sobre la base de la patria, sobre la base de la construcción de valores, no sobre la base de la destrucción. Y sin embargo, este no es el punto que estamos tocando ahora. El punto que estamos tocando ahora es, si una persona a la que le dan una redención de pena por trabajo dice que no ha hecho el trabajo por el que le han dado la redención, no hay mucho más que investigar. Hay que revocar la redención otorgada. Porque si él escribió un libro o escribió 50, eso no tiene nada que ver con el hecho de que INPE tiene una relación de las cosas que admite y de las cosas que no admite. ¿Por qué el funcionario del INPE, que en ese momento, ese sí es un funcionario del INPE que trabaja en Villa Mercedes, le consideró a él el trabajo como si hubiera pintado algo de Hello Kitty o no? Primero, hay responsabilidad penal, porque eso es falsedad genérica o falsedad ideológica, sobre todo porque ha tenido un uso público. Eso es un tema que él tendrá que resolver. Quizás le dio pena, quizás no había otro camino, pero lo que fuera es ilegal. Es ilegal. Y entonces lo que va a tener que hacerse ahora es revisar cuáles son los demás temas. O sea, se le tendrá que preguntar a él qué es lo que él dice. Si él dice que solo reconoce sus 4 libros, se verá si en alguno de los fundamentos de esa redención hay o no hay una valoración por los libros, y eso será lo único que se le considere. Entonces, yo creo que el camino de Antauro va a ser regresar al penal. Y no es que me alegre, porque yo creo que ideas como las de Antauro hay que combatirlas en el terreno político, pero claramente es esa conducta reiterativa. A mí me parece muy bien que logre liderar demandas y necesidades de los pueblos, pero yo nunca respaldaré a nadie que enfrente a nuestros pueblos. Correcto. Ahora, entonces lo que amerita ante esto y las declaraciones del mismo Antauro Humala es una mínima revisión de lo que fue este procedimiento, esta validación finalmente. Pero más que el procedimiento, porque el procedimiento ha sido el correcto, el contenido de los informes. O sea, el procedimiento de redención de pena por trabajo es contar los informes que tú tienes de trabajo, contar los informes que tú tienes de educación, aplicar el 5x1 y el 7x1, que es lo que aplica por las penas, por los delitos que él cometió, y restar eso, que era más o menos 1 año y medio, al cumplimiento de pena, que se cumplía más o menos el próximo año. Y lo que hay que revisar ahora es, de lo que se le computó, qué cosas se hicieron y qué cosas no se hicieron. Y lo que no se hizo no vale, pues, es así de simple. Correcto. Y además, ni siquiera hay que probarlo, porque es su dicho, su propio dicho, el que es la prueba de que efectivamente eso no se hizo. Y cuando él le quiere trasladar la responsabilidad al INPE, diciendo que hay deficiencia y que quizás lo hayan hecho por deficiencia, que yo no sé por qué lo hicieron, pero por la razón que sea que lo hicieron, el funcionario que firmó este documento está en falta administrativa y probablemente penal.
Ujú, correcto. De ser así, ya estamos en un campo de la especulación, de ser así, Antauro Humala tendría que regresar al penal para cumplir ese Sí, restante claro, que no se ha podido sí, validar. claro, sí, claro. Y eso no lo convierte ni en un héroe, ni en una víctima de la democracia ni de la justicia. Eso lo convierte en un hombre siempre presto a sus excesos, ¿no? Ujú, Porque nadie puede no reconocer que él tiene un liderazgo, no un liderazgo que yo seguiría, una personalidad. A mí no me gusta el que lidera sobre la base de la destrucción y la muerte, no lo voy a seguir jamás, pero comprendo que en la frustración, en el dolor, en la injusticia, en los privilegios, en el abuso, hay personas que consideran que ese puede ser un camino, ¿no? Que es el camino que también inspiró en su momento, aparte de quienes siguieron a Ismael Guzmán, que de hecho hoy es el aniversario de su captura. Y mi justo reconocimiento, por supuesto, a quienes lo hicieron posible, que fueron ujú. muchos hombres y mujeres a lo largo de muchos años que trabajaron con mucho profesionalismo para lograrlo, pero ese ánimo de enfrentar y de confrontar y de violentar es un ánimo que yo combato y combatiré siempre, con Ujú, el señor Antauro preso, con el señor Antauro en libertad. Así como yo salí a defender en un primer momento que los cómputos de plazo debían respetarse sin importar de quién se tratara, ujú. también es verdad que una vez que se conoció la resolución y cuál era el trabajo que él había hecho y su propio dicho de que no lo había hecho, obviamente, entonces eso se tiene que anular. Es que no hay ciencia en eso. Ujú, No, o sea, si yo te doy una redención porque has ido a comprar papas y tú dices jamás he comprado papas por la razón que fuera, entonces lo que te di de premio ya no va. ujú. Es así. Esa revisión tiene que ser de oficio, es decir, el INPE lo puede hacer inmediatamente o es que alguien tiene que solicitarlo de manera formal. Yo creo que incluso puede haber una investigación fiscal respecto de la conducta del funcionario del INPE que firmó sus documentos, ¿no? Porque mintió. Y está diciendo que mintió el propio privado de libertad. Ujú. Extraño, pero a veces, como usted dice, puede ser víctima de sus propias palabras. Sí, claro, claro que sí, Ujú, correcto. claro que sí. Permítame cambiar un poco de lo que ocurrió esta tarde, la elección finalmente de un nuevo presidente del Congreso de la República. Finalmente cayó en oposición porque por un momento el oficialismo se veía fortalecido y tentaban llegar a la mesa directiva. ¿Qué opina acerca de este escenario que se ha concretado esta tarde? Bueno, yo creo que ha quedado muy claro lo que representa Bellido, ¿no? Nada. Y creo que ha quedado muy claro también que son incapaces de sumarse a nada. Tienen un proyecto absolutamente unipersonal que representa más o menos entre el 9 y 10% del país. Eso ha quedado ratificado hoy. Ujú, Y eso es un 9-10% del país que efectivamente canaliza a través de la frustración, canaliza a través de la ira, y ellos asusan esa ira y esa frustración, cuyo origen yo no cuestiono. O sea, yo no cuestiono la legitimidad de las causas que originan en muchos peruanos que no tienen agua, que no tienen luz, cuyos hijos no compiten en igualdad de condiciones, una frustración de la que uno quiere salir. Hay que tener fortaleza espiritual para buscar otros caminos, pero eso es lo que él representa. Y la verdad es que el general Williams haya sido elegido presidente del Congreso, a mí me parece muy lindo y muy significativo. No nos olvidemos que el general Williams, primero, es uno de los hombres más respetados del ejército del Perú. Yo soy teniente del ejército peruano de la reserva, teniente de inteligencia del ejército peruano de la reserva, ujú, y es uno de los hombres, lo conozco desde el CAEM hace muchos años, es uno de los hombres más respetados de la institución, absolutamente íntegro, un héroe, de verdad, que fue parte de la operación Chavín de Huántar, donde se logró la liberación de los rehenes. Entonces, mira todo lo que se junta hoy, ¿no? Y yo creo que a eso hay que volver a los valores, hay que volver al respeto a la patria. Hablar de eso en Tacna es digamos, innecesario. Todos en Tacna tenemos esa devoción por la bandera y por la patria, que en el resto del país lamentablemente se va perdiendo poco a poco, ¿no? ujú. Y no valoramos este tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Como que un hombre que ha sido y que es capaz de entregar su vida por nosotros, sea hoy a quien se le entrega la representación del país en el legislativo tan desprestigiado por sus propios actos, puede ser una oportunidad para el país. Y yo me alegro mucho porque quizás así se puedan conseguir los 66 votos que muchos estamos alentando para ir a un referéndum y poder hacer un adelanto de elecciones generales, ¿no? Y que todos regresen a sus casas. Ujú, Por supuesto, los que hicieron bien su trabajo, que se vayan todos, y los que hicieron bien su trabajo, que no le tengan miedo al juicio de la ciudadanía y serán elegidos nuevamente. Y los que han hecho un trabajo vergonzoso, como todos estos tránsfugas, violadores, borrachos, mentirosos, plajeros, que se vayan a su casa. correcto. Y creo que eso sería, es un tiempo de transición muy importante para el país. Y tenemos una coyuntura política muy particular que podría permitir que con él de presidente transitáramos a un adelanto de elecciones y si finalmente deciden armar una vacancia, que yo la habría armado solo por la tesis, que en un país no como el nuestro no podemos aceptar
el robo más ruin, que es el robo intelectual. Eso Ujú. tiene que sancionarse. Y eso es inmoral y descalifica automáticamente a cualquier persona y no necesita una sentencia que lo diga. Necesita Turnitin, que le pases el examen a la tesis y te des cuenta que plagió y de dónde plagió y se acabó. Se acredita la inmoralidad en el plagio, que además le generó ingresos que no correspondían y un ascenso en una escala que no correspondía, y tú puedes ir a una vacancia. Dudo que tengan los 87 votos, pero por lo menos es una pelea moral que hay que dar, porque hay que mandarle un mensaje a los jóvenes que están estudiando en la universidad, hay que mandarle un mensaje a los profesores, que son de verdad profesores, de verdad maestros rurales, que le entregan su vida a los jóvenes. Ujú. Y no creo que se llegue a esos votos, pero sí se puede llegar a 66 votos, ir a un adelanto de elecciones y que sea la ciudadanía vía referéndum la que decida. Y si lograran más adelante la vacancia por algún nuevo descubrimiento de las mafias y la corrupción que hay en el entorno del presidente y llegaran a una vacancia, creo que Williams sería un presidente de transición que nos Ujú. honraría a todos. Ujú. Algo que se criticó a la primera mesa directiva era justamente que no tenía la capacidad de diálogo, ir de algunos extremos y ver qué puntos en común se tenía. El congresista y ahora nuevo presidente del Congreso estaría en la capacidad de por lo menos unificar criterios y llegar a esos números de votos necesarios que usted señala. Williams es un patriota, un hombre que ha estado dispuesto a dar su vida por el país, está dispuesto a todo por el país. Y el país necesita gritos de estabilidad. Lo vemos todos cuando vamos al mercado y ya no podemos comer carne 3 veces a la semana, o dos, o una. Ya compramos menudencia para la sopa porque no nos alcanza para más. Va bajando el nivel de las compras de la semana porque no puedes comprar la misma canasta familiar que comprabas hace un año. Vas viendo cómo haces para pagar este mes el colegio y la próxima mes el agua y la luz y el siguiente mes ve cómo te nivelas. Y en eso lo sentimos todos los meses. O sea, yo no creo que haya una persona que hoy esté mejor, salvo los especuladores y los que se aprovecharon de la gente y vendieron el oxígeno caro, esta gente que siempre lucra del dolor. Pero la gente que trabaja realmente hoy día, con la inflación y con el alza de los precios, siente en el bolsillo la falta de capacidad del presidente de poder llevar adelante el país. Y yo creo que él sí podría, un hombre que, como te digo, no tuvo el menor problema en poner el pecho por personas que habían sido secuestradas por el MRTA, exponer su vida, porque sí, efectivamente, no fue él, fueron otros los que murieron, pero perfectamente pudo haber sido él, y te aseguro que estaba dispuesto. No creo que va a hacer todo lo que esté en sus manos en el marco de la democracia y de la defensa del Estado de Derecho para lograr lo que creo que es la salida pacífica. Ujú. Espero que así lo haga. En verdad es más un anhelo que una certeza. Creo que tiene las condiciones, creo que tiene el coraje, y espero que no lo rodeen todos los intereses subalternos que pululan en el Congreso y lo convenzan que es sostenible el desprestigio de una institución llena de gente que ha perdido el respeto de la gente. Correcto. Le agradezco mucho, como siempre, los minutos que nos da aquí en Radio Uno. Te agradezco a ti, Richard, y me dio mucha pena no poder acompañar este año en la procesión de la bandera por temas de salud, pero la verdad es que estoy muy orgullosa de todo lo que se vivió el 28 y saludos a mi tierra con el amor de siempre. Muchísimas gracias nuevamente.